Hello, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí conmigo, aquí en Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, me presento, mi nombre es Karina. Y el día de hoy, ¿qué creen? Pues llegaron a mis manos perfumitos nuevos de Sense, muy bonitos, de verdad. Entonces, pues quédense conmigo si quieren conocerlos hasta el final de la reseña. Así que comenzamos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que se encuentren muy bien y que se queden conmigo a ver estos perfumes tan bonitos que me llegaron. Saben que andaba medio bajoneada porque he tenido mucho trabajo, entonces como que de repente empecé a desconectarme en esto de los perfumes, ¿saben? Empecé a desconectarme de lo que me gusta y de lo que más amo en la vida. Entonces dije, no, esto no me puede estar pasando. Entonces me llegaron estos perfumitos y ¿qué creen? Me conectaron. Dije, ay, wow, ya me acordé por qué tenemos este canal, gente linda. Así que, pues vamos a comenzar con el primer perfume, ¿les parece? Es de Giorgio Armani. Este es un My Way. Sí, un My Way más. Pero no es un My Way más, ¿saben? Es un My Way Néctar muy bonito que yo tenía muchas ganas de. Este yo lo quería conseguir en original, ¿saben? Porque trae muy buenas reseñas. Este es un perfume, híjole, muy juvenil, súper juvenil. O sea, como que no huele a My Way, no. Se sale de la caja de My Way y me gusta. A veces como que pues se agradece bastante que los flankers se salgan, ¿no? Que no sea más de lo mismo, como con una notita más ahí que le dé la diferencia. Y no, este perfume me encantó, súper juvenil, de esos que dan vida, que te ponen súper contenta, que dan alegría. Bueno, les digo que a mí así me cayeron todos estos, así, como que no habían podido llegar en mejor momento, ¿saben? Y pues miren, ay, qué bonito. ¿Saben qué? Este perfume se siente muy dulcecito, muy dulce. Digo que esto no es nuevo en los perfumes de My Way, pero es un dulce diferente. Siento como, creo que trae violeta, no recuerdo bien, pero yo le siento un poco de violeta, que es una de las cosas que también me gustan mucho. Pero pudiera ser un perfume tan dulcecito y tan frutalillo de repente, así como un tipo Kayali, ¿saben? A lo mejor con menos potencia en los almizcles, pero algún tipo de esos perfumes rosaditos de Kayali, de ese tipo, ¿saben? Por eso es que les digo que se sale mucho de esa línea. Podría ser así, de bonito, se siente también jugoso, les digo que se siente frutal, sigue trayendo flor de azahar del naranjo también, pero ¿saben qué? Se le siente una parte floral diferente, que les digo que es yo lo que agradezco mucho de este perfume. Es muy alegre, muy vistoso. Sí, es para darle unas, que serán, pues unas 10 sprayadas si quieres que la gente te perciba mucho con él, pero pues bueno, es bastante dulcecito también. Les digo que es muy juvenil. Es un perfume atemporal, ¿saben? Se puede usar en cualquier época del año porque trae una muy buena base dulce. Entonces eso es lo que más me gustó de este perfume. Pero les digo que se siente goloso también. Esa parte como de... Se siente un poquitito como confitado, ¿saben? No sé por qué, pero así lo percibo yo. Vamos a ver qué trae en sus notas. Tiene pera, flor de azahar de naranjo, tiene bergamota. ¿Será la pera? Esa parte como confitada, así dulce que le da. Tiene nardos, jazmín, hojas de violeta. Ah, ven, por eso sentí la violeta. Ay, es que yo ya de repente ya me voy así con las notas y lo empiezo a decir sin traer tanto ya las notas olfativas en la mente. Miren, me ha servido de algo, ¿verdad? Tantos perfumitos que hemos traído ya me han servido. Entonces sí, se le siente la violeta súper bonita y también yo creo que por eso me enganchó. Pero no es un perfume súper avioletado, ni lo sentí muy atalcado, ligeramente. No lo sentí muy atalcado, pero pues bueno. Son primeras impresiones, gente linda. La verdad es que
Ha habido mucho perfumito por aquí y he estado probando muchos de todos. Trae también almizcle blanco, vainilla de Borbón y trae cedro. ¿Ven? Sí, sí trae una parte vainillada, pero no es súper avainillado. O sea, súper no, pero sí trae una porción ahí de vainilla bastante dócil, bonita. Y es un perfume súper juvenil, gente. Súper juvenil. Es más, miren, yo le voy a dar por aquí, porque quiero que se quede, que se sienta. Ay, sí, se siente un poquito también las hojitas verdes, ¿saben? Pero también se siente la violeta, muy bonita. Es un perfume que lo puede usar cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona arriba de unos 25 años. También me pareció que es muy juvenil y y pues atemporal totalmente, ¿saben? Para cualquier día que quieran cambiar su estado de ánimo, también es de los perfumes que dan alegría. Entonces, un 10 para aquí, para Scents. Me encantó este perfumito. Y vámonos con el otro perfume, que este perfume yo sé que quieren y ya lo quieren con Scents. No sé si para cuando salga este video ya andará por ahí en su catálogo, pero es uno de los Yara. Es el blanco, el Yara Moi, ¿sí? O Moi, que es Yara Moi o Moi. Bueno, ustedes díganme. Es de la tapa, gente linda. Es un árabe bastante amigable, de los que sí, te dan ganas de usarlo, lo he de decir. Me encantó, yo tenía mis reservas con este perfume, como muchos árabes que traigo por ahí, que de repente quiero pedir y digo, híjole, si no me gusta, y si me voy a gastar mis pesos ahí y no me va a gustar. Pero bueno, ¿qué creen? Este perfume traía ahí también sus reseñas encontradas. A gente les gustaba mucho y a otras personas no les gustaba tanto. Y bueno, a mí me sorprende, de verdad, cuando yo recibo los perfumes y veo las notas, digo, hablan de los originales, ¿no? Pero a veces no hay mucha diferencia, por lo menos en Scents sí los hace como que muy parecidos a los originales. Entonces yo a veces veo las reseñas y digo, híjole, estamos oliendo otro perfume. Pero este perfume es bonito, ¿eh? Sí se parece por ahí un poquito. No estoy diciendo que sea un clon, no, ni es un dupe de este perfume, pero creo que va un poquito por los Lady Million, perdón. Va por los Lady Million de Paco Rabanne, por alguno de ellos. Trae esa parte afrutada, bonita, pero amielada también se le siente. Pero es bonito, es muy bonito, ¿eh? Sí, sí es vistoso, elegante, pero también trae flores. No, sí, gente linda, está bonito. La verdad es que no sé por qué de repente mucha gente, es que es por el sándalo, trae un sándalo un poquitito fuerte al final, ¿saben? Trae una base de sándalo bastante potente, entonces por eso como que la gente no hace clic de repente con el sándalo en el secado, pero a mí sí me gustó. Me encanta la parte frutal que trae en un principio. Sigue trayendo caramelo, se siente dulce, pero yo le sentí un poquitito de miel, ¿saben? También. Es un perfume muy queda bien. O sea, la verdad es que a la gente que yo creo que les gustan los perfumes frutales, medios florales y con sándalo, pues les va a gustar. También se me hace un perfume atemporal, ¿saben? No creo que sea un perfume específico para alguna temporada, no, está muy atemporal el perfume. Me parece femenino también y me parece que también trae su clic de elegancia, ¿saben? Se puede usar para ir a trabajar sin problema. A lo mejor no para una cena con tanto porte, pero sí se puede usar para trabajar y se puede usar también un poquito para el día a día, a lo mejor si está, a lo mejor no tan caluroso, porque el sándalo sí está un poquito potente, entonces a lo mejor si no está haciendo mucho calor lo puedes usar en tu casa o no sé, pero a mí me encantó. Sí es un perfume femenino, no se parece a ninguno de los otros dos Yara que conozco, ¿no? Ni al amarillo, ni al rosa, ni siquiera veo que traigan un poquito del ADN, la verdad es que no lo siento así. Tiene jazmín, tiene durazno, sí trae un durazno bonito, se siente terciopelado, sí se siente la frutalidad bonita, diferente. Tiene caramelo, tiene ámbar, tiene pachuli y tiene sándalo. Sí, me sorprende porque ¿saben qué? Que en sus notas olfativas, en la pirámide, viene el pachuli muy arriba. Y yo no lo siento tan arriba, no. Conozco otros pachulis mucho más potentes que estos, ¿saben? Entonces, no, yo no lo siento tan potente. Entonces,
chéquenlo, a mí me gustó, sí es amaderado, pero no muy amaderado, o sea, no, sí se siente la parte de las flores mucho más vistosas y la parte frutal, que a mí me gustó, y se siente de repente un poquitito cremoso también. Entonces, es bonito, ¿eh? Denle ahí a los likes si quieren que ya esté por allá, porque creo que tiene ciertos likes para que ya lo pueda subir. Está bonito. Y vámonos con el tercer perfume, gente linda. Este es un perfume de Dolce & Gabbana. Este es el Q, pero el Q EDP Intense. Sí, es del 2024, muy reciente, lo sacaron este año. ¿Y qué les cuento de este perfume? Este perfume es bonito. Creo que yo es lo que hubiera esperado del primer Q, ¿saben? Yo esto es lo que esperaba del primer Q. O sea, no me lo esperaba tan ligerito como salió, que a mí me parecía que era como una especie de light blue con un poquitito de cereza y no más, para mí, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que no, que les encantó. Entonces este Q EDP Intense, pues, es un Intense muy bonito, con base, con mucha base. Les digo algo, a mí no me había gustado tanto. Yo lo probé en primavera-verano y no me gustó mucho. Traía una notita ahí que no sé bien a bien qué es, pero no me terminaba de gustar. Y ahorita en época de frío se disfruta un montón, porque sí le da un poco de más calidez. Sí se le sigue sintiendo esa parte cítrica, muy bonita de Light Blue, pero ya inmediatamente sale la cereza que lo abraza, con esa vainilla también muy bonita. Es muy avainillado, ¿eh? Yo lo sentí muy avainillado, pero con esa cereza diferente, ¿saben? No es una cereza como que muchas de las que traigo por aquí, no, es un poquito diferente. Y se siente fresco en un principio, pero de repente se siente un poquitito cálido. Trae mucho juego de notas, o sea, trae mucha evolución el perfume. Y eso es lo que me gustó mucho. Y ahorita en esta época me gustó más. Está bien para cenas, para fin de año va a estar perfecto, con unas buenas atomizadas en la noche, para disfrutarlo en día a día. Yo les hablo mucho de ir a trabajar, porque yo trabajo y mucho, vamos, ¿no? Entonces los uso mucho para trabajar. Y me pareció perfecto, ¿saben? Y trae buena estela, la gente te percibe con él, o sea, sí se anuncia contigo, ¿no? Y también dura bastante, ¿eh? Dura arriba de 6 horas, gente linda, sin problema, no tiene ningún tema este perfume con duración. Y me gusta esa parte acaneladita también que se siente, me parece que ha de ser sándalo, no sé, vamos a ver las notas. Tiene limón siciliano, jazmín, naranja, sí, sigue trayendo esa parte cítrica que les digo muy bonita, muy de light blue, pero de repente ya sale la cereza que tiene negra, bonita. Tiene heliótropo también, tiene ámbar, tiene notas amaderadas, ¿ven? No es sándalo, son notas amaderadas, a lo mejor por eso se siente tan acanelado de repente. Y la cereza está muy bonita, se siente todo el tiempo, ¿saben? No se va, porque de repente la cereza se llega a ir en algunos perfumes y aquí no, aquí está todo el tiempo. Es un perfume para un rango de edad arriba de 25 años, me pareció un perfume femenino, no súper formal, no, la verdad es que no, para nada, pero se puede usar en cosas formales. Y te vas a ver alegre, ¿no? Por esta parte cítrica que trae. Es muy bonito, ¿eh? Muy lindo, chéquenlo. Yo no le tenía tanta fe, lo tengo que confesar aquí con ustedes, pero me convenció mucho la inspiración de Sense y creo que sí se parece. No sé qué tanto, pero sí creo que sí se parece. Y pues bueno, el siguiente perfume que traemos por aquí también es uno que sí yo tenía muchas ganas de conocer. Es de la línea de los perfumes de Julieta Hazagón. Y es así, de rico. Sí, está muy rico. Pero es un perfume diferente, ¿eh? O sea, ustedes van a ver por ahí que trae frambuesa y que trae iris también, me parece. Y es muy diferente a lo que se puedan imaginar con perfumes con frambuesa. Es un perfume que te hace ver como una niña bonita, así, bonita. Es un perfume limpio, también prolijo, de esos que te dan elegancia, así se siente. Perfume muy diferente. Aparte trae una parte medio verdecita en la salida y trae una parte floral distinta, trae geranio. Entonces eso le da, híjole, lo hace distinto,
distinto que lo tienen que usar, porque pues bueno, si yo solamente les puedo decir que por ese color de botella, que es rosa fuchsia, no se vayan a imaginar que es como Oriana, no, aunque sí creo que trae notas ahí avainilladas, no tiene nada que ver con este tipo de perfumes. Es un perfume con frambuesa limpio, pero de repente se siente avainillado y de repente se puede sentir cálido, que eso es una de las cosas que también me encantó de este perfume. Es un perfume que de repente se siente floral. Blanco también trae una súper evolución, gente linda, súper evolución. Es un perfume un poquitito atalcado también de repente. Eso sí, no dura mucho y no se anuncia casi nada. O sea, sí es un perfume que es muy petit comité. Es un perfume muy discreto para usarlos tú y lo vas a sentir tú y la gente que está muy cerquita de ti, porque no es un perfume que se anuncie, no es un perfume monstruo, no, es un perfume para halagar tus sentidos a la delicadeza de los perfumes, ¿saben? Y a la delicadeza a veces de la elegancia, que así se siente, ¿no? Entonces la gente que esté contigo, pues va a sentir, ay, qué rico huele, pero no es nada invasivo, pero es un perfume elegante, bonito, ¿no? Para cualquier cosa que lo quieras usar, para un rango de edad arriba de unos 25 años, tal vez, no me lo imagino. Ay, sí, se siente ¿qué es, iris? Sí, trae iris, pero también trae flores blancas, ¿ven? Sí, se siente este iris bonito, sutil, suave. Ay, es hermoso, es muy elegantioso, muy elegantioso. Tiene frambuesa, geranio, tiene neroli, tiene iris, jazmín de sambac, tiene flor de azahar de naranjo, nardos, tiene vainilla, caramelo, sándalo, heliótropo, almizcle blanco y tiene pachuli. Yo no sentí el pachuli, sí, lo sentí aquí. Ya me estaba yendo, sí, se siente un poquitito terrosillo, no fuerte, no, más bien era como basecita. La parte vainillada es ligera, ¿saben? Está como que en palpitaciones, no es una vainilla potente, no lo es así. Es un perfume muy discreto y casi todas las notas salen en palpitaciones, por eso les digo que es muy hermoso y por eso yo creo que tiene su nombre de sí, aquí está. Y pues vámonos con el último perfume, gente linda. Este perfumito, ¿cuál es? Este perfume es Ángel Agua de Toilette de Mugler. Y aquí sí hay pachuli, gente linda, mucho pachuli. Yo hasta pudiera pensar que este perfume es unisex. ¿Lo es o no lo es? Yo no sé por qué en algún lugar vi que era unisex, pero después cuando ya lo chequé en las notas en Fragrántica, no, creo que no decía. Pero es un perfume, sigue siendo dulce, pachuloso, muy pachuloso, pero es mucho más ligero que el tradicional, ¿saben? Se siente cítrico también, tiene pimienta rosa, tiene bergamota, se siente cítrico. ¿Qué más tiene? Este perfume también trae como que hay un twist. Les digo que puede ser como unisex, pero es un perfume, si lo va a usar una mujer, tiene que ser un perfume con una mujer muy plantada, ¿saben? O sea que si les gustan los dulces, no les gustan los dulces gourmands, no va por ahí. Es un perfume amaderado, picosito, el cítrico lo asienta bastante, ¿saben? Yo creo que aligera un poquito la parte del pachuli, que sí es potente. De eso hablan este tipo de perfumes, ¿eh? Los Ángel normalmente son así, son muy pachulosos. Tiene vainilla, tiene cedro de Virginia y tiene almizcle. Tiene praliné también y tiene bayas rojas. Aunque se siente un poquito jugoso, yo le siento mucho más la parte vainillada y azucarada del praliné que la parte jugosa de las bayas. También es una primera impresión porque no lo he usado mucho y estoy esperando a que baje mucho la temperatura porque es para esto. Estos perfumes lucen mucho en temporadas pues invernales, más a veces que otoñales, ¿no? Donde está haciendo ya mucho frío y es como empiezan a salir mucho más los dulzores y mucho más la madera y el pachuli, pues lo empiezas a disfrutar mucho más. Y a mí el pachuli me gusta, ¿eh? Y me gusta más que el almizcle sintético, así lo tengo que decir. Yo, si me ponen a escoger, prefiero un pachuli, unas flores de este nivel, que pues a lo mejor te dan mucho más juego con otro tipo de notas, ¿no? Que el almizcle que de repente tapa todo lo demás. Entonces yo prefiero mil veces este tipo de notas. Es un perfume bonito,
Les digo que pudiese ser un unisex, porque me parece que de repente se parece un poquito a un perfume que reseñé, se llama Toxic, me parece, o Intoxicate, algo así. Ay, ya ni me acuerdo bien, es que ya son bastantes, pero me parece que es de Kilian el otro. Y me parece que se parece un poquitito a este tipo de estos perfumes, pero un poquito más femenino. A lo mejor las bayas rojas, pues sí, le dan un poquitito más bajan un poquito más la parte del pachuli y esto, ¿no? Y el praliné también lo hace lindo. La bergamota también, lo asienta bastante. Entonces, pues bueno, gente linda, este es el último perfume que traje con ustedes de Scents. Espero que les haya gustado, son perfumes muy bonitos. A mí me gustaron mucho y pues espero que ustedes, si los piden por ahí, pues me cuenten qué tal les va con ellos. Fue todo, gente linda, les mando un gran abrazo, compartan, regálenme sus likes y nos estamos viendo hasta el siguiente video. Besos, bye.